Bien, como ustedes se pueden dar cuenta, ya estamos con el doctor Alfredo Ramos Guerrero, quien regresa nuevamente para estar con nosotros con esta temática interesante de que él dice, siempre hablamos de cine clásico, pero digo, siempre interesante conocer lo que pasó. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido una vez más a nuestro programa. Muchas gracias por su invitación, Víctor. Estoy perfectamente. Esto no es invitación, doctor, usted es parte del programa de hace muchos años, así, claro. Qué bueno. Bueno, al partir, ya que estamos con don Alfredo, queremos saludar a Roberto Albarracín, que semana a semana nos ve, está complicado de salud, esperamos que salga adelante, que tenga confianza y que todo resulte bien. Bueno, él volvía por estos días. Saludos, Roberto, saludos. Volvía por estos días a nuestro programa, pero la salud no lo acompañó, así que a la distancia, don Roberto, vaya a nuestro saludo. Tiene que recuperarse por un hombre joven. Sí, joven. De tal manera que vamos a esperar para hacer un festín cuando él se recupere. Así es, recuerde que está pendiente don Roberto, así que bueno. Ya. Entremos en materia. Don Roberto, don Alfredo, hemos hablado de muchas cosas clásicas y buscando como lo hicimos en la reunión de pauta que tuvimos, nunca hemos tocado en el programa, nunca en estos 27 años, a Errol Flynn. Errol Flynn, sin duda, es un artista, fue muy popular. Y sin embargo, curiosamente, ni siquiera fue nominado a Oscar, no fue nominado nunca, menos ganó. Tiene sin duda, Errol Flynn tiene unas estrellas en el paseo de la fama de Hollywood, muy merecido, ganó algunas distinciones, pero Oscar no fue nominado. Pero sin duda que fue muy popular. Errol Flynn corresponde a la época de gloria de Hollywood, de tal manera que es interesante conversar de él. Era un hombre de físico bien dispuesto, un hombre, había nacido en Australia, pero posteriormente se nacionalizó en Estados Unidos el año 42. Pero antes de Australia se fue a Inglaterra. Estuvo viviendo en Inglaterra, donde hizo sus primeras armas, ni siquiera como actor, sino que fue invitado a participar de una obra y le gustó al director de esa obra y lo invitaron a otra y así fue forjando su carrera. Claro. No, y además su infancia y juventud fue muy aventurera, de tal manera que esto que usted dice relativo a visitar Inglaterra forma parte de su vida aventurera. Oye, y aparte de lo inquieto que usted comenta, porque era muy inquieto, no hubo colegio donde no lo echaron. ¿Ah, sí? Los padres se cambiaban de ciudad, lo cambiaban de colegio y lo echaban. ¿Por qué? Por cómico, por que era el payaso del curso. Lo echaron de todos los colegios a Rofín. Mira, no sabía ese detalle. Interesante, pero refleja la personalidad de él y la secuencia de cine que hizo, especialmente de aventura, de galán. Incluso participó en algunas películas del oeste al comienzo. De tal manera que eso refleja una personalidad multiforme y que lo hacía muy bien en esas circunstancias, especialmente en aventura. Ya que te aventura, yo creo que, bueno, habitualmente en el TCM, ¿cierto?, de BTR, vemos habitualmente películas con Errol Flynn, Los Tres Mosqueteros, ¿cierto?, todo esto que tienen películas épicas, pero tienen que ver con su vida. Fíjese que él tenía 15 años y estando en Sydney se embarca en un buque mercante a Nueva Guinea a los 15 años. Y ahí se enteró que había una fiebre del oro y partió a la fiebre del oro a los 15 años. Dejó lo de la armada para irse a la búsqueda del oro con una empresa. Bueno, no encontró nada, dicen, y por eso tuvo que seguir buscando. Sí, eso habla de su vida. Interesante vida, y sobre todo como galán también tuvo muy destacado porque era un hombre de físico atractivo y además como era ágil, entonces les permitía estas películas digamos, de pirata o de capa y espada, que era especial de estos temas para él. Bueno, en realidad tiene una filmografía bastante interesante. Filmó como Robin Hood, la década del 30, 1938 creo que fue, como Robin Hood. Después filmó como el Capitán Blood también. Capitán Blood, que era la historia del Capitán Blood, es un médico un poco alcohólico que le hacen algunas acusaciones de traición.
Entonces, en esa época, siglo XVI, el médico huye huye y toma un buque con algunos personajes ahí, y se hace a la mar y tiene que entrar a piratear para eludir la justicia. Sí, porque esa película es del año 35 y el director fue Michael Curtiz. Michael Curtiz. Un nombre destacado en el cine. Destacado por Casablanca. Por Casablanca. ¿Su película favorita, doctor? Bueno, esa fue el año 35. Y curiosamente el Curtiz es con Z final, ¿eh? Sí. Curtiz, algo así. Y ahí, bueno, él ya como que ya entra a las ligas mayores del cine. Claro, entra a la liga mayor del cine ya, entonces empiezan algunas artistas femeninas, les gustaba entonces filmar con él. Filmó con Olivia de Havilland. ¿Con quien tuvo romances? También, incluso fíjate que estaba leyendo que había tenido romances, que era de buen gusto, ¿no? Con la Anita Ekberg. También anduvo por ahí, por eso ya más madurón, más Anita Ekberg corresponde a un periodo posterior. De tal manera que una vida bastante interesante, su filmografía y su vida misma, pero como te digo, no trascendió a los Óscares. Esa es una situación curiosa. Y además, leyendo un poquito y enterándome, fíjate que curiosamente hay otros artistas que nunca fueron nominados a los Óscares, como Marilyn Monroe. Sí. Nunca fue nominada, menos ganó. Rita Hayworth tampoco. Y Tyrone Power. Pero eso es como para un programa, otro programa, usted ya me lo dijo ya. Doctor, pero no solamente actuó bajo la orden de Michael Curtiz en la película que ya decíamos, ¿cierto? Sino que también el año 36, un año después de la otra película, hizo A la carga de la caballería ligera. El año 36 con Michael Curtiz también. Y más adelante, en la década del 40, ¿no? Murieron con las botas puestas. Es la traducción al español de la película. Fue muy famosa. Y el 37 hace El Príncipe y el Mendigo. Príncipe y el Mendigo. También. Una película interesante y que fue muy popular. Claro. De William de King. Tal manera que un artista multifacético y lo hizo bastante bien. Y murió bastante joven por un infarto. Murió en Canadá, Errol Flynn, y apenas vivió 50 años, justamente 50 años porque había nacido en 1909. De tal manera que fue una vida bien intensa y con bastantes filmaciones y gozó de mucha fama, fue muy famoso en la época y curiosamente ha ido desapareciendo su nombre en forma injusta tal vez, pero es así la vida. Yo creo que no es injusto, doctor, sino que el paso del tiempo, porque veamos que los mayores éxitos de Errol Flynn estuvieron entre el año 35 y 45, pongamos una década. Ya, más o menos, aproximadamente. Hasta el 50, porque ya. Incluso filmó por ahí por el 54. Ya, pero el grueso de las películas que marcaron época son... Ese periodo que usted dice. Digamos, entre el 35 y el 50, como dice usted. Una generación que la mayoría ya está desapareciendo. Los jóvenes no se interesan por el cine clásico, como lo comentábamos hace días, y salvo los que son estudiosos del cine o los que les gusta mucho el cine, que empiezan a revisar lo que hubo para ver lo que hay ahora. Entonces, no es que haya desaparecido totalmente, sino que el paso del tiempo que va a ocurrir con los actores de ahora en unos cuantos años más, claro. Y ha ocurrido con todo, o sea, no solamente, mire usted... Y va a ocurrir con nosotros también. Además, pues, con la única diferencia que ahora esto los programas, por ejemplo, quedan como registro en la red, entonces alguien lo puede ver en no sé en cuántos tiempos más, pero usted hablaba de Olivia de Havilland, o sea, las generaciones así en grande tampoco, hable de Clark Gable tampoco, o sea, a lo mejor lo escucharon de nombrar de oída de sus mayores, pero no de esto, y hablarle del Capitán Blood, de Robin Hood, Los Tres Mosqueteros con Errol Flynn, es como distinto, salvo de repente una curiosidad en los canales que se especializan en este tipo de películas. Pero fíjese que hay un cierto despertar en la parte histórica porque también la cultura va avanzando, de tal manera que, y además hay algunos canales de televisión que... bienvenido sea, pasan algunas películas, a veces muchas veces repetidas, pero pasan películas antiguas. Sí. Así que esa es una realidad social de este momento que estamos viviendo. Lo que sí hay que dejar y destacar que Errol Flynn fue un actor muy, muy importante en su época. Muy, muy importante, sí, sin duda. Incluso ganó los directores lo preferían sobre otros porque habían siempre apetitos por ciertos personajes de película que eran apetecidos por otros artistas.
y Errol Flynn se impuso, y también era importante la posición de las damas o que artistas de cine femeninas que pedían entonces el participar entonces de las filmaciones con este australiano estadounidense que lo hizo muy bien a través de su vida. Doctor, y Errol Flynn fue siempre actor de la Warner. De la Warner, efectivamente. Y Michael Curtis, que se llevaba muy bien con Errol Flynn y le daba mucho rédito a la Warner dijo, este trío no hay que desarmarlo. Por lo tanto, así llegaron otras películas. Llegó, por ejemplo, el año 39, Ciudad Sin Ley. Después viene El Camino de Santa Fe. Después llega El Halcón del Mar, del año 40. Claro. ¿Ya? Y el mismo trío. Y todas películas exitosas. Sí. Bien interesante lo que usted dice, porque eso revela entonces que, bueno, la mano del director también es importante, como dirige la cinta. Y Curtis dio muestras de calidad como director de cine en esa época de gloria de Hollywood. De tal manera que se van configurando todas estas situaciones para que los personajes sean inolvidables, a pesar de que el público a veces los conoce poco, pero el personaje en sí o el artista en sí es inolvidable desde la época de oro. Además que son películas livianas, no hay que entrar mucho a buscar y a analizar por qué pasó esto, sino que son películas de entretención, películas de las matinés que hablábamos alguna vez, ¿se acuerdan? Es que el cine, Víctor, nació como entretención. Ese es el origen del cine, es decir, las películas entretenidas siguen siendo del favor del público. Las películas muy cerebrales o que dan de mucho pensar, hay veces que pasan sin pena ni gloria. De tal manera que la aventura, digamos, la actividad, el movimiento que da el cine es fundamental entonces para el favor del público. Y en Camino a Santa Fe él trabajó junto a Ronald Reagan, cuando no pensaba que iba a entrar a la política. Sí, pues Ronald Reagan hizo carrera política, pero como artista... Sí, fue un artista segundón. Tampoco nunca lo nominaron, tengo entendido. Usted hablaba de Murieron con las botas puestas, esa del año 41, con Olivia de Havilland, fue uno de los grandes éxitos de taquilla. Sí, sin duda. Ahora en inglés no sé cuál fue el nombre de esta película, pero me llama la atención en español aquello de Murieron con las botas puestas, que es un título hasta cierto punto un poco cómico. Y al decir de la gente esta expresión de Murieron con las botas puestas se popularizó mucho. Sí. Se popularizó mucho. Así que eso revela la llegada del cine en forma masiva. Y el dicho aún en nuestros tiempos se utiliza. Claro. Cuando dice, oye, ¿qué le pasó? No, si murió con las botas puestas, quiere decir que llegó hasta el final. Sí, llegó hasta el final. Pero eso ya es la gente mayor. Doctor, interesante hablar de Errol Flynn, un actor que podríamos seguir hablando porque hay mucho más todavía. Claro. Se le recuerda, porque primero por los taquilleros, segundo con los actores que tuvo al lado, y con los romances que tuvo. Y las películas. Y la temática de las películas. Y la temática entretenida, una temática no rebuscada, pero sí bastante entretenida. Así que, ¿qué le parece que hagamos un alto? Perfecto. Hacemos un alto y ya regresamos para seguir junto a ustedes en 24 cuadros por segundo. No se vayan.